Hola a todos, bienvenidos al Aguacero. Mi nombre es Jessica Mayo. El día de hoy tendremos a un gran invitado, el doctor José Sarucán Kermés, y que comience la lluvia de ideas. El día de hoy tenemos el episodio 8, el episodio final. Es el final de temporada y estamos con el doctor José Sarucán Kermés. Lo presento. Es uno de los ecólogos latinoamericanos con mayor reconocimiento académico, doctor en biología por la Universidad de Gales en el Reino Unido, biólogo, autor o coautor de 130 trabajos científicos y 10 libros, entre ellos El cambio climático, causas, efectos y soluciones en 2016. Es exrector de la UNAM de 1989 a 1997. Fundó el Instituto de Ecología y la CONABIO, de la que es coordinador nacional. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes 1990 y Premio Tyler por Logro Ambiental 2017. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Royal Society de Londres. Ingresó al Colegio Nacional el 26 de junio de 1987 y muy agradecida por el espacio. En este podcast vamos a abordar el trabajo de una de las instituciones más importantes para el entendimiento y la conservación de la biodiversidad mexicana y cómo esta idea surge de una de las mentes más destacadas de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Su trabajo de investigación es amplísimo, sin embargo, ha realizado grandes contribuciones para entender el impacto de las actividades agrícolas en las zonas tropicales. Si podría comentarnos, por favor, al respecto. Bueno, yo empecé estudiando, mi primer trabajo propiamente en el campo, después de, todavía en el último año de la carrera de biología, fue estudiar una planta enormemente importante en ese momento, una planta mexicana, que siempre que la menciono complemento diciendo que es una planta que debería tener un monumento en cada país. Me refiero al barbasco, que a lo mejor le suena a usted, Jessica. El barbasco es un bejuco, es una planta trepadora que tiene un camote, tiene un rizoma, del cual se extraían y se siguen extrayendo, pero ya no tanto ahora. En ese momento, productos de los cuales se derivaban toda una serie de hormonas, particularmente testosterona, progesterona, etcétera, que en ese momento eran muy caras de producir porque había que sacarlas de organismos animales y extraer los órganos de los cuales se tenían que hacer los molidos y trataba un lío horrendo. Bueno, esta planta tenía concentraciones muy altas de estos esteroides, que es como se llaman, y una característica de estos esteroides es que cuando usted los mete al agua y los remueve, producen espuma. Se usaban y se usan todavía para pescar ilegalmente en las lagunas, porque como esto baja la tensión superficial del agua, los peces se ahogan, salen a la superficie y la gente los sacan. Es una manera un poco malévola de hacer pesca. Pero en fin, hay toda una serie de plantas que tienen esas características. Bueno, pero el barbasco además tenía la característica de tener una molécula que era muy cercana a la molécula de casi todos los esteroides y se usó para producir por primera vez algo que era muy complicado de producir, que era progesterona, y de ahí
se derivó, y por eso digo que debería tener una estatua, una escultura en cada país, porque generó lo que yo creo que es el cambio social más importante que ha habido en el siglo pasado, que fue la pastilla anticonceptiva. ¿Sí? Oh, mira. Usted estará de acuerdo con eso, yo supongo. Así es. Porque, bueno, eso liberó muchas cosas, cambió muchas maneras de pensar acerca de la fertilidad y del papel de las mujeres en la reproducción humana. El control. Y ahora pues ya se sintetiza y ya no se explota barbasco. En ese tiempo sí, se explotaban toneladas de barbasco, que estaban todas en la costa del Atlántico de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, una parte de Oaxaca, etc., Campeche. Y afortunadamente alguien, un biólogo importante de este país, que fue el doctor Enrique Beltrán, era subsecretario forestal, dijo, bueno, si las industrias farmacéuticas están haciendo dinero de un recurso natural mexicano, pues vamos a ponerles un impuesto por cada tonelada de barbasco que usen, y ese dinero que se use para hacer investigación en la planta, ¿no? Eso no ha ocurrido mucho en México, es realmente una cuestión, a mí me parece que era muy novedosa. Estoy hablando de los 60, de los principios o fines de los 50 en esto. Y eso permitió hacer estudios de dónde estaba distribuida la planta, en dónde había más, cómo se reproducía, etc. Y en eso empecé yo a hacer investigación. Mi tesis la hice en Tuxtepec, en Oaxaca, justamente con esta planta, estudiando el proceso de recuperación en las selvas, pero no voy a meter ahorita en eso. Y ese fue mi principio de trabajo, ¿sí? Debo decir que mi mejor profesor de botánica fue un chinanteco, don Agapito Hernández, que era quien me acompañaba todos los días a hacer mi trabajo. Y él fue el que me enseñó a distinguir las plantas de México. Yo diría que mejor de lo que lo pude aprender en la Facultad de Ciencias, que es donde hice la carrera de biología. Bueno, desde entonces yo seguí trabajando en las zonas tropicales, hice un estudio de todas las selvas húmedas del Golfo de México, eso fue un test de maestría en el Colegio de Postgraduados, y después decidí que quería meterme a estudiar aspectos más teóricos de la ecología y me fui como usted lo mencionó en algún momento, a la Universidad de Gales, donde estaba el individuo más importante en cuestiones de ecología de poblaciones, demografía de plantas, que era el profesor John Harper. Hice ahí mi doctorado, regresé, y claro, no lo hice con plantas tropicales en Gales, usted se puede imaginar, trabajé con malezas de las praderas. Y regresé a México y ingresé a la universidad, al Instituto de Biología. La universidad había pagado una parte de mi estancia en Gales con una beca. Y entonces, por eso que yo había estudiado ahí, por regresarle a la UNAM, el apoyo que me había dado, decidí entrar ahí, me ofrecieron una plaza y ahí empecé como investigador en 1972. Y desde entonces no he salido de la universidad propiamente. Ahorita estoy prestado por la universidad a dirigir Conavio, pero nada más prestado. Yo sigo
estando en la UNAM. Cuando vine acá yo quise también hacer algunos estudios de demografía de plantas comparativos, y entonces con mi experiencia que ya tenía en el trópico me resultó natural empezar a trabajar en las zonas tropicales, aunque hice varios estudios con bosques templados en México. Y de ahí me fui metiendo mucho a la ecología de las selvas, después a entender cómo se mantiene estable una selva, qué es lo que la mantiene estable, ¿no? Que es una cuestión en terminología técnica, digamos, es ecología de sistemas. Y de ahí me fui interesando mucho también en la composición de estas selvas. Y cuando se me atravesó en la vida la oportunidad bueno, fui director del Instituto de Biología, como usted lo mencionó, y lo menciono esto no por otra cosa, sino por el hecho de que el Instituto de Biología de la UNAM tiene las colecciones científicas más grandes de México. Sí, es un museo de muchos organismos vertebrados, invertebrados, tiene el herbario nacional, sí, tiene el acervo más grande de conocimiento de la flora y la fauna mexicanas. Esto a mí me impactó mucho porque realmente esa es una base indispensable para entender qué es lo que tiene un país en términos de sus recursos naturales, ¿no? Y yo traté de desarrollar esa parte del instituto lo más posible. Después de estar ahí varios años, tuve 8 años como director, me llevó por los caminos de conducir la ciencia de la UNAM, y 2 años después la Junta de Gobierno me eligió rector de la UNAM. Estando como rector de la UNAM, ocurrieron 2 cosas muy interesantes, muy importantes. Una de ellas está ahí, se llama Universum, que es el Museo de la Ciencia. Yo siempre he tenido un especial interés y dedicación y placer en comunicar el conocimiento a la gente desde mucho antes incluso de estar en la universidad. Pero la otra cosa que ocurrió es que un día el presidente del país me llamó. Él sabía que yo era biólogo, era yo cuando era rector, y me dijo: oiga, viene un gran evento mundial que es la reunión de Río de Janeiro. Por primera vez se van a reunir 140, 150 primeros ministros, representantes, presidentes, lo que sea, de cada país. Y yo quisiera que me sugiera cuál podría ser la contribución de México a esa reunión, a ese nuevo organismo que fue el Convenio de Biodiversidad. Y bueno, obviamente yo vi ahí una puerta abierta a poder tener un organismo formal grande, no un museo, no un herbario, sino un organismo pegado al país, pegado al gobierno del país, que pudiera tener esta información y hacerla útil para la toma de decisiones de cómo conservar, cómo manejar, cómo restaurar la vegetación, los ecosistemas, cómo cuidar a las especies en peligro, etc. Y de ahí nació la idea de CONAVI. Estoy hablando de 1992, o sea que ya tenemos pues prácticamente 30 años de vida funcionando en esto. ¿Y qué lo impulsa a usted fundar la Comisión Nacional? Bueno, lo que yo hice fue dar la idea,
realmente quien fundó a Conavio es el Estado mexicano, porque este es un organismo, es una comisión intersecretarial, parte del Estado de México, del Estado mexicano, perdón. Y lo que hice yo sí fue dar la idea, poner a algunos de mis colaboradores a dirigirlo, porque yo no podía hacerlo, yo era rector de la UNAM en ese momento, no podía hacer otra cosa más que dedicarme a cuidar a la universidad. Y se ha desarrollado, y en todo ese tiempo Conavio ha tenido 3 personas a cargo, digamos, de la vida diaria. El doctor Jorge Soberón, que era miembro del Instituto de Biología, o de Ecología, porque me tocó fundar el Instituto de Ecología a partir del grupo que se fue formando conmigo, que estuvo los primeros 14, 15 años de la vida de Conavio. Luego él decidió retirarse a la academia, de hecho lo contrataron en Estados Unidos y está en Estados Unidos, es un tío de primera calidad, y en ese periodo una física, Ana Luisa Guzmán, se hizo cargo de Conavio, mientras yo me desembarazaba de toda una serie de cosas. Obviamente ya habían terminado la rectoría y todo esto. Y en los últimos 10 años yo he estado a cargo de Conavio. Sí, ha habido 3 personas a cargo de Conavio. Pero lo más importante de esto es que Conavio está constituido por mujeres y hombres jóvenes, más jóvenes que usted incluso. ¿A poco? Eso he escuchado en alguna de sus conferencias y siempre realza el tema de trabajar con los jóvenes, de inspirarlos, de transmitirles el amor por el medio ambiente. Bueno, pues no necesitan mucho, créame que ojalá y mi generación, cuando teníamos esa edad, hubiéramos sido tan afines o tan cercanos o deseosos del conocimiento de la naturaleza como ahora muchos más lo son. Una de las características que nos han ayudado a cumplir una función absolutamente central de Conavio, aparte de generar información científica de la más alta calidad, es atraer a la sociedad al tema. Primero, comunicándole de manera accesible, entendible, el conocimiento técnico, digamos. Pero segundo, invitándolo y estimulando a ser partícipe en la producción de conocimiento. Y esto es realmente muy atractivo. Si usted entra a la página de Conavio, va a ver que hay una parte que tiene que ver con comunicación de la ciencia, que es realmente la parte más grande de la página de Conavio. Y hay unas plataformas de ciencia ciudadana, como le llamamos, es decir, ciencia o información generada por la gente. Y hay varias formas. La primera que hubo fue la de avistadores de aves, lo que en inglés se llaman birdwatcher, ¿no? Que en algunos lugares es una cuestión tradicional de hace más de 2 siglos. Nada más para darle idea de la importancia que tiene esto. En Estados Unidos el negocio, no es negocio, pero la actividad económica, pues, de avistar aves significa como 47,000 billones de dólares al año. De todo, los equipos que se compran, las excursiones que se hacen, los hoteles que se usan, los restaurantes
donde come la gente que va a hacer esto, los guías, el transporte, todo eso es una actividad gigantesca. No tenemos nada de ese tipo todavía. No sé si lo vamos a llegar a tener en México. Pero lo que estamos haciendo sí es, por un lado, animar a que todo el mundo, especialmente la gente joven, pero en esta plataforma que se llama Naturalista, lo que hace la gente es usar esto. Claro. Un teléfono inteligente saca una buena foto de un organismo, que puede ser una planta, puede ser una cactácea, puede ser una orquídea, o puede ser un reptil, o puede ser un mamífero, lo que sea, o peces. La suben a la plataforma y nosotros tenemos gente que identifica a esos especímenes y le regresa al fotógrafo o fotógrafa el nombre de lo que sacó, su distribución, etc. Bueno, ahorita tenemos como 90 y tantos mil naturalistas metidos haciendo eso. El interés es enorme. Por un lado, el que la gente, yo percibo que los jóvenes están muy interesados en su entorno natural y en cuidarlo, mucho más de lo que éramos nosotros a esas edades. Y segundo, porque la fotografía también es muy atractiva. Sí. Y porque es muy fácil de hacerlo. Entonces, ellos lo que están haciendo es el trabajo que antes se hacía con los naturalistas que iban con su escopeta o con sus cosas, bajaban, mataban un ave, la disecaban, la se ponían en un museo, o las plantas que ponían en un herbario. Ahora ya podemos hacer, además de ese trabajo que se sigue haciendo, tenemos a una cantidad de gente que no era nunca era imposible soñar que podíamos tener haciendo ese trabajo en México. Y esto es algo que tiene dos objetivos. Primero, bueno, sí, tener más información sobre lo que tenemos. Y por otro lado, perdón, quité un anuncio que había salido. Y por otro lado, incrementar la cultura de la valoración de nuestros sistemas ecológicos, porque de ellos dependemos. Nunca nos han enseñado en la escuela que somos parte de la naturaleza. Nosotros somos una especie animal, como miles de otras especies de animales que existen. El nombre científico de nuestra especie es Homo sapiens, aunque algunos no son tan sapiens como nos gustaría que fuesen. Estamos hechos de la misma materia que todos los demás organismos que viven en el planeta. Compartimos todos los compuestos químicos con los que estamos hechos. Y lo más importante, Jessica, es que todos los días nos alimentamos de biodiversidad. Todos los días. La hacemos parte de nuestro cuerpo. Si nosotros no fuéramos producto de ese proceso de evolución por el cual hay tantas especies en este planeta, pues a lo mejor, no sé, como alguna persona de algún otro planeta estaría alimentándose de minerales o de algunas tuercas, tornillos, no sé. Digo todo esto porque no tenemos en nuestro proceso de educación algo que nos haga sentir que somos parte de este planeta, que hemos sido producto de un proceso de evolución, como todos los demás organismos, que no fuimos puestos aquí por ninguna fuerza divina de ninguna naturaleza, y que consecuentemente
tenemos que cuidar ese entorno del que salimos, porque es absolutamente fundamental para el mantenimiento de la vida en el planeta, ¿no? Y no nos damos cuenta. Ahora, con todo lo de la pandemia, pues algunas personas han empezado a pensar, caray, ¿cómo se origina esto? Pues se origina por la destrucción de las selvas y los bosques, porque cambiamos la composición de los animales que quedan ahí, los principales depredadores desaparecen porque ya no tienen dónde estar. Hay un aumento de una serie de organismos y entre ellos unos que son particularmente muy buenos lugares para la reproducción de los patógenos que nos afectan, que son los roedores. Y ya tenemos evidencia de esto, en muchas partes, en México también. Conavio tiene un estudio hecho ya comparando selvas bien conservadas con lugares que han sido muy modificados, y la estructura de la selva, de los animales que están en la selva, es totalmente distinta, ¿no? El aumento de roedores es gigantesco, y en estos organismos, en estos roedores, se están haciendo estudios, encontramos toda una serie de patógenos que pueden ser y han sido dañinos para la especie humana. Las últimas 3 o 4 pandemias grandes del mundo, Ebola, SARS, han salido de esto. Esta última, el COVID, es producto de eso. Entonces, hacer que la gente entienda esto bien y que se vuelva, que la conozca, porque no es nada más una cuestión de fe en el asunto, sino de conocer. Hay mucha información para ello. Pensamos que es el mejor camino para convencer a la gente que tiene que luchar por la conservación de esos ecosistemas, por el buen uso, porque se pueden usar para beneficio de la gente y para mantenerlos donde están y que nos den todos los servicios del mundo, desde el oxígeno que usted y yo estamos respirando ahorita para poder hablar, al agua que bebemos, a los alimentos de los que nos alimentamos, y el hecho de poder tener agua potable, agua que corre en ríos y manantiales. Eso no existiría si no hubiera bosques, si no hubiera selvas, ¿me entiende? Pero ¿dónde nos enseñan eso? En ningún lado, o muy poco en relación a lo que deberíamos saber. Así que pues esas son las cosas que me han motivado mucho. ¿Saben qué? Ahorita que me comentaba de la persona que le transmitió todo ese conocimiento del chinanteco, me acordé mucho del primer episodio que tuvimos aquí en el Aguacero. Fue precisamente una chef y la entrevistamos porque ella trabaja con el pez diablo, que es el nombre del pez diablo es un invasor. Eso es una plaga. Sí, una invasora. Entonces ella cocina con el pez diablo y está por su medio, aunque es chef y es ciudadana, aportando también al medio ambiente. Y cuando estaba hablando de estas plantas que usted ha trabajado, y así comenzó el trabajo de investigación, me acordé mucho, le voy a presumir, el día 2, que fue el Día Mundial de los Humedales, sí. El biólogo Juan Carlos Romero, que también estuvo en el Aguacero, en estos programas, nos invitó a la Reserva de la Biosfera en los pantanos de Centla, pero fuimos a una zona núcleo que está por la laguna La Concepción, se llama, y fuimos a liberar peje lagartos. Entonces ahí aprende uno demasiado, que normalmente detrás de un escritorio y en el trabajo legislativo no está acostumbrado, pero es algo, creo yo, fundamental, de aparte de lo sabio que son los pescadores, junto con los expertos como el biólogo, porque
Digo, a lo mejor íbamos a causar un poquito de polémica, pero vi que seguramente en el medio de usted vio que hace poco igual un político, nada más por el simple hecho de tomarse la foto, liberó tilapias. Entonces, sí, las tilapias son introducidas. Ajá, entonces cómo es importantísimo no nada más hacer este trabajo para tomarse la foto, sino realmente rodearse de las personas que saben, de los expertos, para no regarla. Así es. El propósito de la existencia de Conavio es producir información factual, científica, de la más alta calidad. Y cuando les digo esto, se lo digo sabiendo lo que estoy diciendo, porque Conavio tiene un reconocimiento internacional como probablemente el mejor organismo de su tipo en el mundo para un país. Es la única manera de poder desarrollar políticas públicas que tengan que ver con la naturaleza. Y las políticas públicas que tienen que ver con la naturaleza no salen nada más de Semarnat, ¿no? Porque pues comunicaciones, transportes, hace caminos y rompe lugares y genera deslaves y produce problemas. Toda la cuestión de minería tiene problemas muy claros de daño a la naturaleza. La decisión de poner una obra en un lugar o en otro afecta ese espacio, y si uno tiene la mejor información, lo hace de tal manera que el impacto, que siempre lo va a haber, sea el mínimo posible, o así hasta si es posible que sea cero, sí, reparar lo que se hizo y compensarlo en otro lugar. Eso no se puede hacer sin información. Usted no puede, voy a poner un ejemplo un poco de cuento de hadas. Usted no puede saber qué tantos tesoros tiene en un arca si no conoce lo que está en el arca, ¿sí? Y la manera de conocer lo que tenemos en este país ha sido en términos de naturaleza, en términos de esos ecosistemas que son nuestra base, la matriz que sostiene la vida del planeta, incluidos nosotros. Pues no va a poder tomar buenas decisiones, va a hacer mucho error. Las tilapias se pueden usar, pero hay que controlarlas, porque son animales muy agresivos con la fauna local. Entonces, uno tiene que manejar estas cosas de tal manera que sí, que la gente que vive de procrear estos organismos y luego venderlos, lo haga con cero impacto hasta donde sea posible. Todo es dable hacer. No todas las especies introducidas son malas. El café no es una planta mexicana, ¿no? Es del norte de África. Pero produce muchos beneficios a la gente que lo produce. Y mucha gente vive de ello. Y si se hace con cuidado, como lo están haciendo ahora muchas comunidades rurales, de plantar café bajo sombra, que es el mejor café del mundo. Y el mexicano es uno de los mejores cafés del mundo. Podemos combinar ambas cosas, tener un sistema de obtención de recursos con una actividad agrícola, pero por otro lado mantener el ecosistema que permite que esas plantas de café bajo sombra puedan crecer y manejarlas adecuadamente. Y como esto hay docenas de ejemplos que podemos estar citando. Bueno, sí, me resultaría un poco aburrido si me pongo a leer todos, pero si le interesa le puedo mandar las ligas. En Conavio produjimos hace unos 5 años un
libro que se llama 100 casos de éxito con el manejo del capital natural de México. Manejo quiere decir que se está modificando, que alguien está haciendo algo para obtener un recurso y hacer dinero. Bueno, 100 casos de éxito quiere decir que hay muchos ejemplos de cómo podemos intervenir esa naturaleza para beneficio económico de quienes lo hacen, pero con el conocimiento y la información adecuados para que esto pueda ocurrir. Doctor, quisiera ahora tocar el tema de mi estado, sobre Tabasco, sobre las inundaciones, año con año, inundaciones cíclicas. ¿Qué representa este fenómeno para la biodiversidad del estado? Bueno, ese fenómeno ha definido la biodiversidad del estado, que son muchos humedales, pantanos, toda una serie de sistemas semiacuáticos, ¿no? Manglares, evidentemente. Y eso es lo que la naturaleza le ha dado a Tabasco, además de selvas que ya no hay, que esas no tienen que ver con las zonas inundables tanto, ¿no? Pero los popales, por ejemplo, no sé si me suena, pues también son parte como resultado de la naturaleza, de las condiciones ambientales, climatológicas, edáficas, de geología que el estado tiene. E indefectiblemente esas fuerzas van a seguir dominando. México está en lo que yo siempre he llamado, no sé, usted debe haber estado en la Ciudad de México y haber viajado en el metro. A lo mejor conoce usted la estación Pino Suárez. La estación Pino Suárez es el cruce de varias líneas. O México es la estación Pino Suárez de los huracanes. Sí. No tengo ahorita manera de enseñárselo, pero hay un mapa histórico de todos los huracanes que han pasado por la zona de México y un poco el Caribe. Y es verdaderamente impresionante. Este es un zigzagueo de eventos de este tipo. Eso no lo puede uno cambiar. Uno no puede sacar alguna ley o hacer alguna obra para parar los huracanes. Van a estar siempre y van a tener un curso y el agua va a tener su curso y el agua va a salir por donde la gravedad le permite, y son las zonas bajas, y las zonas bajas van a estar inundándose todo el tiempo. Claro, Holanda, por ejemplo, ha ganado terreno al mar, haciendo diques y demás, en una serie de construcciones que tiene que estar cuidando, porque y ahora con la elevación del nivel del mar, están empezando a tener dudas de qué tanto van a poder controlar eso. Lo que quiero decir con esto es que la naturaleza, es decir, el clima que tenemos, los suelos que hay, las pendientes que estamos, la latitud a la que está el país, el contacto con mares, todo eso determina las características de los ecosistemas que tenemos en México. Por eso los manglares están en toda la costa de México. Por cierto, México es el 5º país con más manglares del mundo, pero es el único que conoce hectárea por hectárea cada año, y este año acabamos de publicar el Día de los Humedales. El último censo o monitoreo de los manglares, ya van 5. Y resulta que ahora tenemos un poco más porque la tecnología, los satélites que estamos usando y esto nos han permitido hacer las cosas más finamente. Y por eso no hay manglares en medio del desierto de Sonora, ¿no? Simplemente porque esas son las condiciones que yo no veo manera de que
Tabasco se haga a un lado cada que pase un huracán y un ciclón. Va a seguir recibiendo precipitaciones pluviales fuertes y afortunadamente en los últimos años no hemos tenido uno verdaderamente serio como los que había en el pasado. Pero la tendencia ahora, con la forma como los climas están siendo modificados por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la tendencia es que va a haber más huracanes fuertes en todo el mundo. Y eso quiere decir que va a haber que estar preparados para más de estas lluvias que inundan Tabasco. Y lo que no está bien es artificialmente generar un uso para esas zonas, como ha sido las poblaciones que hay, que se inundan cada vez que hay un fuerte huracán o que hay una lluvia fuerte y que, bueno, pues destruyen casas, destruyen obra civil, destruyen vidas. No hemos aprendido a vivir con la naturaleza y es algo que yo creo que esta epidemia nos está acercando a pensar que tenemos que ser mucho más cuidadosos con eso. Y esa información está en México, no toda, pero Conavio concentra una enorme cantidad de esa información que nos permite saber qué hacer y qué no hacer en términos de la modificación de la naturaleza que nos rodea. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Oiga, me da curiosidad, ¿usted ya conoce los pantanos de Centla? Sí, he estado ahí hace rato. Pues cuando venga lo invito, de verdad que para mí... Me gustará verlos de nuevo. Esa zona y los manglares de Laguna del Carmen y esto son unas cosas verdaderamente maravillosas. Majestuoso todo. Eso es lo que produce la naturaleza si la dejamos. Así es. Podemos modificar, pero hacerlo con un cuidado y una forma de tratamiento que no los modifique, pero que podamos tener una forma de usarlas. No veo por qué no. No todo se puede hacer así. Tenemos que darnos cuenta que hay lugares que tenemos que dejar tal como están, no tocarlos. Me ha tocado ver una ave migratoria que su plumaje cambia de color como el flamingo, se llama chocolatera, y es pues el plumaje rosa. Igual es por comer camarón, pero ha sido una cosa bellísima. Sí, los flamencos tienen ese color porque comen unos pequeños bichos que les producen esa coloración. El ave que vimos aquí en los pantanos, pues, la chocolatera, así le llaman. Hace 1 año y medio usted tuvo una entrevista con Javier Solórzano, que por cierto me gustó muchísimo, pero ahí comentó algo que me impactó. Es esta textual, citó que estamos en la luna en referencia a la agenda de México en materia del cambio climático. ¿La pandemia abrió todavía más esta brecha? Yo espero que no. Hay bueno, seguramente con su oficio usted debe ver muchas noticias, no nada más nacionales sino internacionales, y se debe haber dado cuenta de la cantidad de artículos y noticias y reuniones sobre tenemos que cambiar de forma de vida, tenemos que adoptar nuevas maneras de hacerlo. Padrísimo, yo he oído y he estado en un buen número de esas reuniones. La cuestión es que hay que hacerlo, no nada más decirlo. Y una de las cosas que inducen a que haya un cambio es vivir informados de lo que es dable y lo que no es dable hacer en este planeta en términos de desarrollo. No podemos cambiar las leyes de la naturaleza, ¿no? Alguien no puede decidir que se
subo al 7º piso de un edificio y decir, bueno, decreto que no hay fuerza de la gravedad, y lanzarse, se va a dar en la chapa, obviamente. Y lo mismo pasa con todas las demás leyes que rigen a este planeta. Y muchas de esas son leyes que rigen a los sistemas biológicos. Y son los que tenemos que conocer y tenemos que adaptarnos a ellas, no tratar de adaptar esas leyes a nuestras necesidades. Y esto es lo que la investigación científica de buena calidad, bien hecha, para beneficio de la gente, produce. Y eso es lo que he estado produciendo con Avio durante 28, 29 años. No, pues es un reconocimiento y se le agradece y pues estoy a sus órdenes si en algo podemos aportar. Bueno, esto que estamos haciendo, que no es común, voy a ser un poco rudo. ¿Cuántos programas de grilla política conoce usted? Miles. En el radio, en la televisión, ¿cuántos conoce usted de este tema en los cuales la gente realmente tenga información que le ilustre, que le eduque, que le ayude a entender las cosas de otra manera? Muy pocos, y creo que podría ser el morbo, el chisme o lo que vende más es la grilla, como dices. Bueno, pues, pero la grilla no nos va a salvar de las inundaciones, no nos va a salvar de la falta de alimentos, no nos va a salvar de las sequías, no nos va a salvar de daños y demás cosas por las cosas que estamos haciendo. Yo no estoy diciendo que no se haga, los que quieran hacer a que lo hagan, pero lo que tiene que ocurrir es que los políticos tienen que conocer mejor. Ninguno de ellos es experto en todas las cosas, es imposible. Yo no puedo pensar que un diputado, una diputada, o un senador o una senadora sea conocedor de todos los temas que le tocan tener que conocer y legislar de la vida de un país, en ningún lado, por chico que sea el país, y menos en un país tan complejo como el nuestro. Lo que sí tiene que hacer es asesorarse, tener gente que le ayude a entender los temas, a consultar a las personas que conocen y que generan esa información, a tener su opinión, a comentar y a discutir con ellos cuáles serían las opciones posibles para reducir el impacto del proyecto o lo que sea que tienen en la cabeza para resolver. Eso es lo que hay que hacer. Y esto puede ayudar a convencer a quienes están en esas responsabilidades. Siempre nos quejamos de los diputados, de los senadores, que no hacen nada. Bueno, algunos seguramente no, pero lo que sí sé, porque me ha tocado, es conocer a personas que están en estas posiciones de legislación y también a personas que están en las partes de ejecución en el Ejecutivo, que legítimamente quieren hacer las cosas bien. Lo que tenemos que hacer es encauzar todos los intereses y las acciones en esa dirección y informar a la sociedad de lo que pasa, ¿no? Sí, sin duda, creo que es muy, muy importante asesorarte y ver por quién te relacionas, de quiénes te rodeas y aprender. Y bueno, me encantaría si podría contarnos un poco de los muchos efectos del cambio climático en el patrimonio natural de nuestro país, que ya hemos tocado algunos puntos. Pues ya hemos tocado algunos. México es un país afortunadísimo en términos de dónde está ubicado en el planeta. Sí, su localización latitudinal,
su geología, su geografía, que le permite en un territorio relativamente pequeño, en comparación con las masas terrestres, tener una diversidad biológica tan alta. ¿Sí? Hay muchas razones, pero muchas pláticas de cuáles son los factores que inciden en que tengamos la cuarta, quinta biodiversidad más rica del mundo en un territorio tan chico. Si lo ponemos por kilómetro cuadrado, quizás seamos, ahorita somos el quinto, pero quizás seamos el primero o el segundo del mundo por kilómetro cuadrado, es decir, por unidad de terreno. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, Jessica, si usted toma un mapa y ve en un mapamundi dónde están las zonas de mayor biodiversidad del planeta, sureste de Asia, India, China, los Andes, ¿no? Etcétera. Y luego a ese mapa le sobrepone dónde están las culturas más diversas, va a ser un empalme completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa riqueza biológica es la que ha permitido la riqueza cultural del planeta y de nuestro país. Si eso no lo tenemos, no tenemos esta diversidad cultural. Y esa diversidad cultural, pues es la historia de cada sociedad o de cada conjunto de sociedades que viven en un territorio, y de lenguas que hablan, y de costumbres que tienen. Pero no se hubieran dado sin ese cruce entre la diversidad biológica y la gente. Aparte de que México es el cuarto o quinto país con mayor biodiversidad, México es un centro de domesticación de plantas. Hay 4, 5 en el mundo, México es uno de ellos. Y de generación de la agricultura, porque la agricultura no es algo que salió volando por los aires y cayó en unos lugares y algunos lo aprovecharon. Esto es algo generado por la... Y todo el continente, todo el contingente humano que vino del norte de Asia, cruzó hacia América y colonizó pues prácticamente toda América. Es la que generó la cantidad de plantas cultivadas que tenemos en México, en Mesoamérica, en los Andes, ¿no? En algunas partes del sur de Sudamérica. Y esa es una riqueza enorme. La planta icónica mexicana, que es el maíz, no existía antes de la presencia de los seres humanos. Yo he dado muchas charlas sobre esto. La planta progenitora del maíz, que es el teosinte, ustedes no tienen teosinte en Tabasco. Sí, no me suena, no lo conozco. No, seguro, pero si sube al altiplano, lo va a ver o le puedo mandar una foto. Por favor. La mazorca era más delgada que mi dedo pequeño. Ok. De ahí se hizo toda una selección a base de tomar semillas, sembrarlas, ver qué sale y empezar a hacer lo que se conoce como evolución bajo domesticación. Todas las plantas cultivadas, todos los animales domesticados provienen de organismos silvestres, todos, modificados, manipulados por la especie humana. Ese conocimiento es valiosísimo. Cada una de esas razas está adaptada a un tipo de clima, a un tipo de suelo, a una altitud, a regímenes de lluvias, etc. Cada una de ellas.
Y esto no es por milagro o porque alguien hizo alguna cosa mágica. Es porque la gente, y particularmente las mujeres, fueron las que desarrollaron esto a lo largo de miles de años. Y lo fueron transmitiendo a las generaciones siguientes, a sus hijos, a los hijos de los hijos, y así hasta hoy. Bueno, ese conocimiento todavía existe y nos permite mantener hoy esa cantidad de plantas cultivadas. Y maíz es un ejemplo, pero lo mismo le puedo decir de la calabaza, que probablemente fue incluso previo que el maíz, y el chile, los jitomates, bueno, ya digo, chorros de plantas de las que nos alimentamos y que son parte de la cocina tradicional mexicana. Doctor, me encantaría, ya estamos a punto de terminar la entrevista. Me imagino. La verdad es que, bueno, ya lo invité. Espero que cuando pase la pandemia pueda venir, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Me encantaría llevarlo de nueva cuenta a la reserva ecológica, en los pantanos de Centla. Claro. Y bueno, pues primeramente agradecerle. Creo que ha sido uno de los logros, sin duda alguna, el que te dictaminen una iniciativa en el Poder Legislativo es un logro, pero esto en específico ha sido un logro personal, un logro profesional, el estar con usted. Me encantaría si pudiera dar un mensaje a todos los que van a escucharlo de esta urgencia de mirar hacia el medio ambiente. ¿En este momento? Sí, claro. Bueno, yo creo que el mensaje central es algo que discutimos y charlamos a lo largo de la plática. Y es que tenemos que estar claros que somos parte de la naturaleza, somos producto de la naturaleza, somos una especie más, no somos ningún ente específico mágico. No quiero referirme a otras cosas para no herir susceptibilidades religiosas. Ya. Pero y que dependemos totalmente del estado de salud de los sistemas ecológicos, de los bosques, de la selva, los manglares, los copales, todo lo que nos rodea es lo que mantiene la vida en el planeta como lo conocemos. Estamos generando, la actividad humana está generando lo que se conocería como la última y más fuerte, la más reciente y más fuerte extinción, la sexta extinción de organismos en el planeta por la actividad humana. A ver, usted ve muchas aves en Tabasco, ¿sí? Y están por todos lados y vuelan. En México tiene una riqueza de aves muy grandes. Nada más para darle una idea del impacto que es una sola idea. El impacto que la actividad humana ha tenido sobre esto. 76% de todas las aves que existen en este planeta son gallinas. ¿Qué le parece? Es un alto porcentaje. Todas las aves, colibríes, sopilotes, quebrantahuesos, primaveras, todas las aves. 76% de todas las aves, las gallinas son aves, espero que eso sí le quede claro a la gente, representan ese porcentaje brutal. Es el impacto de una cosa, de la necesidad de alimentación. Pero se da cuenta qué grado hemos dominado esto. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de eso. Un filete de 350 gramos, que no son muy grandotes, normal,
requiere de 6 kilos de granos de maíz, 350 litros de agua para producirse. Yo no estoy diciendo que la gente deje de comer carne, especialmente de Tabasco, pero sí que nos demos cuenta el impacto que lo que consumimos tiene sobre los recursos de este planeta. Y hay muchísima información, muchísima. Conavio es un centro, menciono Conavio porque es mexicano, todo está en español y todo está muy bien escrito. Pero hay docenas de sitios en México también y fuera de México que nos dan información sobre qué está pasando con la forma en la que vivimos. Y en la que vivimos, fundamentalmente, quienes estamos hablando en este programa, muchos de los que nos están oyendo, porque hay muchísima gente que simplemente no tiene ese nivel de vida. Y eso es uno de los grandes problemas, que tenemos desigualdades fenomenales que se dan por una serie de razones, pero se da cuenta que es un grupo relativamente pequeño de seres humanos los que estamos generando ese impacto tan grande en este planeta. Ha sido gratificante. Para mí fue un honor el que nos haya impartido este conocimiento y me dio muchísimo gusto tenerle en el programa, mucho gusto conocerle. Pues vamos a terminar el programa. Pues esta fue la entrevista con el doctor José Sarucán Kermés. Ha sido para mí un verdadero placer, un gusto, demasiado conocimiento para todos los que vemos El Aguacero. Y esta fue el último capítulo de esta primera temporada del Aguacero. Muchísimas gracias a todos por vernos. Recuerden que estamos en Spotify y aquí nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Hasta luego.